los problemas, ¿ya? Tratado de catalogar no muchos problemas solamente para que ustedes vayan trabajando, vayan haciendo, ¿ya? Entonces está el práctico 1. Ya. Después está, vamos a empezar con este práctico número 2, tarea 2, dice hidrostática. No, ese es el mismo, creo. Tarea 1. Bien, en la hidrostática, vamos a ver, le estoy poniendo que esto no es de la materia, pero sí necesitamos cómo ubicar el centro de gravedad y el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad, solamente para que podamos usarlo en algunos problemas, ¿ya? Entonces, yo necesito que vayan repasando eso de ahí también. Y, hola. Ya, enseguida, ¿ya? Ya, tenemos la tarea A de hidrostática también acá. Esa de aquí no sé si estará. No, esa tengo que corregirla. Hay algunos que tengo que corregir, ¿ya? Bueno, aquí también hay manómetros, que es lo que vamos a avanzar, ¿no? Entonces, vamos trabajando, jóvenes, vamos trabajando. Algunos vamos a tratar de hacerlos en clase y así sucesivamente, ¿ya? Bien, entonces, es importante que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Bien, ¿cuál es, niña, de cuál de los ejercicios? A ver, ¿de la última clase? Hola, hola. ¿De la última clase, niña, o de la penúltima? ¿Pero hemos hecho o no hemos hecho en clase? Ah, ya. A ver, ¿dónde está? Debe ser este. Fuerza de arrastre. Tiene una viscosidad. ¿Qué diámetro mínimo? Ya. ¿Cuál es su pregunta? Ajá. El sigma. Kilonewton. Bueno, como está en la tabla, seguramente me he equivocado ahí, ¿ya? Entonces, como está en la tabla, ¿ya? Aquí voy a tomar, ya para el ejemplo, tómelo como dato esto, y cuando usted ya necesite trabajar, ya búsquela la tabla bien, me he debido equivocar, voy a buscarlo de nuevo, a ver, ¿ya? Sí, porque si no vamos a tener que transformar ahí, y el día, ¿cuánto le saco? 10 kilonewton sobre metro, ¿cuánto le salió el resultado? Metro y en milímetro, y en milímetro, a ver, sáquemelo en milímetro. A ver, porque aquí,
siempre hemos dicho, tal vez porque me he equivocado en este dato, es que me salía 30 y no, tal vez sea kilopone y nos sale menos, ¿no? Porque para ser capilar dice el diámetro debe ser menor, ya debe ser menor a 10 milímetros, dice, ¿ya? De todas maneras voy a revisar, ¿ya? Porque esto es como un dato, ¿ya? De todas maneras voy a revisar ese dato, pero en la fórmula está bien, lo demás no hay problema, ya simplemente, ¿ya? No necesita, bueno, eso es lo de menos, niña, vamos a trabajar con dos mínimo, con dos decimales o uno, no hay problema, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Bien, entonces, ya voy a revisar entonces si es kilonewton o metro, no sé, vamos a ver, ¿ya? Porque aquí, por supuesto, que salen 0,3 milímetros, ya voy a ver, tal vez la tabla, voy a revisar en varias tablas para ver si realmente es kilopone o kilonewton, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, ok. Gracias, niña, gracias por, este, por preguntar. Bien, entonces yo les he dicho, vayan trabajando todo esto, porque si yo les doy problemas, también van a ser totalmente similares, ¿ya? Entonces, ya está hecho ese práctico, vamos trabajando con ese práctico, ¿ya? Con los prácticos que están ahí en la plataforma. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar a avanzar lo que se llama hidrostática, ¿ya? Hemos dicho que las dos ramas más importantes dentro de lo que es la mecánica de fluido se llama hidrostática e hidrodinámica, ¿no? Que son todo lo que es circulación de agua, circulación de fluido, o todo lo concerniente al fluido está dentro de estas dos categorías, dentro de lo que es la hidrostática o la estática de los fluidos y la hidrodinámica, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Dotar de capacidades para determinar la distribución de presiones en un fluido, ¿ya? Cuando yo digo distribución de presiones, entonces lo más importante para mí es importante, que serían presiones de un fluido en reposo, ¿ya? En reposo. Ahora, otra de los objetivos principales que vamos a ver en esta unidad es calcular las fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas, ¿ya? Luego, el otro objetivo de esta materia sería determinación de la distribución de presión en fluido estático y de sólidos rígidos, ¿ya? ¿Cómo actúan esas fuerzas sobre algo rígido, ¿ya? Entonces, eso prácticamente viene a ser una aplicación de las fuerzas hidrostáticas. Por ejemplo, si yo quiero calcular una piscina, ¿esa piscina está agua en movimiento o agua en reposo? ¿Qué dicen? Reposo. En En reposo. Entonces, cuando yo tengo en reposo, lo que tengo que ver es cómo actúan las fuerzas sobre las áreas definidas en la cual yo voy a trabajar mi piscina, ¿ya? Ustedes tienen acá supóngase que este es el corte de su piscina. Usted quiere calcular esta fuerza, esta pantalla de hormigón, si la hace de hormigón. Y usted le dice, bueno, hasta aquí yo voy a tener el nivel de agua de mi piscina. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Una fuerza, que yo debería llamar hidrostática, sobre esa pared. Porque vamos a ver, importante es que presión es igual a fuerza sobre área. Ya es una fórmula
fundamental que vamos a tener dentro de lo que es la hidrostática. Entonces, en ese momento, yo puedo calcular esa fuerza con la cual yo voy a calcular esta placa de hormigón. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero calcular, y para eso yo necesito tener la presión en este punto. ¿Ya? Si yo quiero calcular la base, por supuesto, voy a tener una fuerza. Las fuerzas que van a estar aplicándose a esa base, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Esa fuerza me va a dar la presión. Y vamos a tener el área acá, ¿no? El área que sería la profundidad. Sería L por P. Esta sería el área. Entonces, yo puedo calcular la presión, por eso que nosotros más importante es cómo calculamos esa presión ahora. Esta presión, ¿cómo la calculamos? Para poder determinar esa fuerza con la cual, porque ahí fíjense va a haber una fuerza repartida en todo caso, ¿ya? ¿Cómo vamos a calcular mi base de mi piscina? Bien, entonces, dos aspectos muy importantes. ¿Cómo van las distribuciones de presiones? ¿Cómo actúan estas fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas, sumergidas o no sumergidas? Distribución de la determinación de la distribución de presiones en los fluidos estáticos y de sólidos rígidos. ¿Ya? Para ese objetivo específico, nosotros tenemos la presión en un punto, que eso me va a dar la ley de Pascal y la ley de Stirling, que son dos leyes importantes dentro de la hidrostática. Número 2 dice, variación de presiones en un fluido en reposo. Y ahí viene la ecuación fundamental de la estática. Hemos hablado que esto es importante, la ecuación fundamental de la estática, y vamos a tener una ecuación fundamental de la hidrodinámica. Más adelante, cuando estemos en la hidrodinámica, vamos a tener también su ecuación fundamental. Bien, unidades de escalas y medidas de presión. Vamos a ver que para medir una presión, nosotros tenemos los manómetros, los piezómetros, ¿ya? Vamos a tener diferentes tipos de medidores de presión, los barómetros, piezómetros, manómetros, y vamos a ver que vamos a considerar que aquí puedo tener lo que le llamo una presión absoluta, aquí. Y vamos a ver cuál es una presión manométrica. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos presiones? Una que es manométrica y la otra que es absoluta. ¿Ya? En 3, 2 y 3 simplemente son los medidores de presión. Y dentro del práctico le voy a introducir ahí, que no está, que lo voy a rehacer porque está cortito. Lo que quiero que me investiguen ustedes, ¿cuántos aparatos tengo para medir presiones? Aquí vamos a ver solamente 2 o 3, pero ¿cuántos aparatos? Si se entran a internet van a ver que hay una diversidad enorme de los instrumentos para medir presiones. ¿Ya? Pero el concepto básicamente es el mismo que utilizan todos los instrumentos. ¿Ya? Bien, por eso primero necesitamos definir qué es una presión absoluta y luego qué es una presión manométrica. Luego vamos a ver fuerza de líquidos sobre áreas planas, fuerza de los líquidos sobre superficies curvas, y vamos a ver las aplicaciones que son cálculos en pequeños muros de contención y diques. ¿Ya? Entonces, todo esto de la estática, vamos a hacer todo ese trabajo y cuando terminemos este trabajo de hacer la unidad 2, vamos a dar el examen parcial. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí hemos quedado, ¿ya? Entonces, hemos dado los
principales de esta unidad, que es lo que vamos a ver, y veremos ya uno por uno. ¿Qué es la estática? Dice, la estática de los fluidos es una parte de la hidráulica, de la física, en todo caso, que estudia el comportamiento de un fluido cuando no hay desplazamiento entre sus partículas, con lo que las fuerzas tangenciales son nulas. Fíjense, cuando nosotros hemos dado las propiedades, por ejemplo, y hemos podido encontrar la viscosidad del líquido, ¿ahí hay esfuerzos tangenciales, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Hay esfuerzos tangenciales ahí? Sí, ¿ya? Hay esfuerzos tangenciales porque hay una fricción entre una placa que es móvil y el líquido, ¿cierto? Pero aquí cuando nosotros estamos estudiando expresamente líquidos en reposo, esas fuerzas tangenciales son nulas, completamente nulas, ¿ya? Eso es algo que lo hace importante en esta unidad. Fuerzas tangenciales nulas, no se consideran nada de otro esfuerzo, sino simplemente la fuerza que nosotros vamos a tomar es fuerza sobre área para poder determinar la presión. ¿Ya? Es lo único, ¿ya? Es decir, esa fuerza ya van a ser debida a la presión que ejerce el líquido sobre un muro, ¿ya? O sobre un área específica. Entonces, como ven aquí, los he redondeado y he puesto fuerzas debida a la presión, ¿ya? Fuerza debida a la presión, ¿ya? Entonces, no hay otro refuerzo acá, solamente debido a la presión, ¿ya? Es por eso que es importante que nosotros estemos manejando esa fórmula de ahí. Dice, es importante recordar, para que la presión ejerza una fuerza se requiere de una superficie. Por eso es que nosotros acá tenemos aquí esa área, ¿cierto? Tenemos esa área. Necesito yo esa superficie para poder tener la fuerza debida a esa presión. Bien, la fuerza de presión actúa perpendicularmente a una superficie. ¿Qué es lo que me indica acá? ¿Ya? Si yo tengo supóngase aquí un bloque inclinado, ¿ya? Y esto yo lo lleno con algún líquido. Aquí tenemos una placa inclinada de una superficie inclinada, ¿ya? Entonces lo que me está diciendo en el punto 2 es que va a haber una fuerza acá con la cual yo voy a calcular esa pared que yo le voy a llamar fuerza hidrostática y que va a ser 90 grados siempre con la superficie, ¿ya? Bien, entonces, no nos olvidemos que el líquido está aquí, ¿no? Porque si ese líquido está en reposo, yo voy a obtener una presión, la presión del líquido sobre esa superficie inclinada, ¿ya? Entonces, yo necesito de un área. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a aplicar esa fuerza? Presión es igual a fuerza sobre área. Actúa perpendicularmente. Fíjense aquí, en este ejemplo de aquí, yo tengo una superficie curva, ¿ya? Exactamente en este punto, la tangente, fíjense, yo tengo una tangente aquí, a ese punto, esto es 90 grados. En ese punto, tengo una recta tangente, con esa fuerza siempre va a ser 90 grados, ¿ya? Entonces, por eso dice, actúa perpendicularmente a la superficie. Como esa superficie de acá es curva y la fuerza está actuando,
Entonces yo voy a descomponer en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. Entonces, cuando yo le dé una superficie curva, una compuerta curva más adelante, ya de hecho, denlo por seguro que ustedes tienen que calcular una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y por física sabemos, ¿dónde es mi lápiz? Y por física vamos a ver que si nosotros tratamos de descomponer esta fuerza, la vamos a descomponer en una vertical y en una horizontal, ¿cierto? Entonces, simplemente es la descomposición de esa fuerza en una fuerza vertical y una fuerza horizontal, ¿ya? Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, cuando nosotros más adelante tengamos una superficie curva, de hecho, porque ¿qué es lo que pasa? En el examen yo les digo, encuéntrenme las fuerzas que actúan sobre esta superficie, ¿ya? Y yo le doy, qué sé yo, a ver, un ejemplo, yo le doy aquí una compuerta vertical. Yo le digo, encuéntreme la fuerza sobre la compuerta. Entonces, fíjense, si la compuerta es plana aquí, yo solamente necesito una fuerza hidrostática, nada más. Pero si yo tengo una compuerta aquí curva, el líquido está así, sobre esta compuerta curva, entonces ya va a haber una fuerza horizontal, una fuerza vertical y por supuesto va a haber una fuerza resultante que va a ser la sumatoria de las dos fuerzas. ¿Ya? ¿Me entienden, no? Entonces, a veces cuando le doy la fuerza vertical simplemente y es plana, incluso la fuerza inclinada aquí, si la compuerta está así, la fuerza es perpendicular siempre. Y aquí simplemente hay una fuerza hidrostática, pero si es curva ya aparece la descomposición de esa fuerza hidrostática en una que es horizontal y en otra que es vertical. ¿Me entendieron eso? A veces el alumno, cuando yo le doy así inclinado, quiere sacarme una fuerza vertical más ahí. ¿Ya? Entonces simplemente actúa la fuerza hidrostática. ¿Se entendió? Esas son las fuerzas debidas a una presión. ¿Ya? Bien, nuevamente, para tener presión necesitamos un área y la fuerza debida a la presión siempre va a actuar en forma perpendicular. La fuerza tiene magnitud y dirección, es decir, la fuerza que está actuando es perpendicular a una superficie, puede descomponerse en tres componentes, una vertical y dos componentes horizontales. Bueno, eso ya vamos a ver, depende del problema, ¿ya? Bien. En los líquidos en reposo no existe esfuerzo cortante, solo existen fuerzas normales de presión. Nuevamente volvemos a repetir, si el líquido está en reposo, no existen esfuerzos cortantes, solamente esfuerzos debido a la presión. Normales dice, ¿por qué? Porque la fuerza actúa en forma perpendicular a la superficie. ¿Eh? La presión a un punto se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa de forma normal a cualquier superficie. Si yo supongo que tengo aquí una gota de agua o algo así, vamos a ver que la presión actúa siempre es perpendicular y en esto va a ser siempre igual. La fuerza va a ser igual. Lo único que cambia va a ser la dirección de todas esas fuerzas que actúan sobre esa superficie. ¿Ya? Por eso dice la presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Tiene la misma intensidad y actúa siempre de forma normal a la superficie. ¿Ya? Bien. ¿Cómo determinamos la presión en un punto? Los esfuerzos normales de presión son importantes en la hidráulica aplicada.
nos permite, dice, diseñar estructuras. Por eso les decía yo, en un ejemplo primero teníamos el cálculo de la piscina. Debo calcular, digamos, la fuerza sobre el área que me representa el área mojada, donde actúa el líquido. Entonces, yo ahí puedo calcular diseñar mi estructura, ¿no? No solamente en una presa, por ejemplo, también yo necesito determinar cómo son los esfuerzos que actúan sobre esa presa para diseñar mi estructura. Y esas fuerzas simplemente vienen determinadas de acuerdo a la presión que ejerce el líquido sobre un área determinada. Entonces, también dice, es necesario calcular su magnitud y la posición de esa fuerza. Sabemos que, vamos a adentrarnos un poquito en el tema acá. Si nosotros tenemos acá una pantalla, ¿ya? Aquí tenemos la superficie del líquido. ¿Cuánto es la presión aquí en la superficie? ¿Cuánto creen ustedes que es? En esa superficie, ¿cuánto es la presión en el punto 1? Hay presión, ahí hay presión, ahí no hay. La presión 1 va a ser siempre 0. En una superficie que está libre al aire, la presión siempre va a ser 0. Pero si nosotros tenemos acá el punto 2, ¿cuánto va a ser la presión en 2? Es diferente, ya no va a ser 0. Si tengo aquí un punto P3, también aquí voy a tener un H3, por ejemplo, un H2. Entonces, vamos a ver un principio fundamental de cómo varía esta presión. Puedo calcular la presión 3 también. Aquí en este punto también puedo calcular la presión. ¿Ya? Aquí todo esto es H. Y vamos a ver enseguida una fórmula que es importante de cómo calculamos la presión. Si nosotros tenemos un líquido ahí, ¿no? Aquí tenemos un líquido. Eso va a depender mucho del líquido que tengamos también ahí, ¿no? Bien, entonces determinamos nosotros las presiones, la magnitud y la posición de esa fuerza. Si bien yo voy a tener diferentes fuerzas sobre el líquido, porque las presiones van a variar así. Hemos dicho, si este es el nivel de agua, las presiones van a variar así. Mientras más profundo estemos, mayor presión vamos a tener. Entonces, en cada punto voy a tener una presión diferente y una fuerza diferente. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos cuando tenemos fuerzas repartidas es representar por una fuerza. ¿Dónde? Ustedes ya llevaron isostática, ¿no ves? ¿Sí? Si ustedes tienen una fuerza repartida, ¿qué hacen? Sí, una fuerza distribuida, una sola fuerza. Una fuerza, bueno, aquí, digamos, le hacen la fuerza a su centro de gravedad, ¿no ves? ¿Esto? Por eso me dice al centro de gravedad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya ustedes pueden calcular, digamos, es como las presiones van variando y por supuesto depende de la presión, tengo el área, entonces vamos a ver que esta fuerza va variando, entonces esta fuerza es la representación de todas esas variaciones de fuerza. Yo le puedo sacar su módulo y le puedo dar su centro de gravedad como aplicación de esa fuerza, ¿ya? Por eso dice, es necesario calcular la magnitud y la posición de esa fuerza hidrostática. Dice, la intensidad media de la presión, fíjense que ahí saca una media de presiones.
se define como la fuerza ejercida sobre un área. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí que la presión es igual a fuerza sobre área y las unidades son newton sobre metros cuadrados, kilonewton sobre metros cuadrados, kilopondio sobre metros cuadrados, centímetros cuadrados, no sé, depende de qué unidades vamos a tomar. Bien, fuerza sobre área, no se olviden, es una unidad de fuerza sobre el área. Dice, la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide en relación con el vacío absoluto, es decir, presión cero absoluto. La mayoría de los instrumentos, ¿ya? La mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran para que den lectura cero en la atmósfera, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Para calcular la presión absoluta, nosotros vamos a tener aquí una fórmula. Que va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ya? Porque nosotros sabemos que cuando yo le pregunté cuál es la presión aquí, si esto es agua o es líquido, tenemos una raya acá. Ustedes me dijeron que la presión era igual a cero, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Es o no es? Sí. Resulta que esta presión que me están dando es una presión manométrica. Si yo le pongo un manómetro, por supuesto que me va a dar la presión manométrica cero. Pero la presión absoluta, yo tengo que tomar en cuenta presión absoluta, la presión atmosférica que está más el cero, que me da la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo no estoy considerando la presión atmosférica, simplemente estoy pensando en la presión manométrica. Por eso dice acá que la mayoría de los instrumentos para medir la presión, estamos hablando de los manómetros básicos, ¿ya? La mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran para que den lectura cero en la atmósfera, ¿ya? Porque no es que no haya presión ahí, sino que nosotros estamos hablando de una presión manométrica, presión cero en la atmósfera, ¿ya? Ahora, si otra cosa, si le piden la presión relativa, tienen que darle la presión relativa más la presión absoluta, bueno, si le piden la presión absoluta, le tiene que sumar a esa presión manométrica que usted está calculando con el dispositivo manómetro, más la presión de la atmósfera, ¿ya? Entonces, es importante. Normalmente, cuando estamos trabajando con un manómetro o con un barómetro o con un piezómetro, perdón, lo que nosotros estamos calculando es la presión manométrica. Vamos a ver qué es importante más adelante, que el barómetro es un dispositivo, es un instrumento que me calcula solamente la presión atmosférica que hay en algún lugar, ¿ya? Bien, como ustedes ven ahí en el dibujo, tenemos un manómetro para medir la presión arterial, por ejemplo, ustedes ven que se eleva ahí, me mide. Igual manómetros de agua, hay manómetros de cualquier líquido, ¿ya? Que me permiten leer ahí una presión, ¿ya? Bien, ahí ustedes pueden entrar a internet y pueden, como les voy a pedir yo, ver diversidad de figuras de figuras que me indican que son manómetros en U, en S, en en L, qué sé yo, ¿ya? Entonces dice, de modo que indican la presión, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Si usted aquí, la presión manométrica, como usted tiene esta fórmula aquí, cuando calcula la presión manométrica, por supuesto, es
la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Ya? Por eso dice, el manómetro indica la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Esta diferencia se llama presión manométrica, ¿no? Como ven, es una fórmula tan sencilla que realmente nosotros la manejamos muy bien, ¿cierto? Dice, las presiones por abajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío y se miden con instrumentos de vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Las presiones absolutas, manométricas y de vacío son todas cantidades positivas y están relacionadas por esa fórmula. Presión del vacío, dice, ¿no? Es una presión que está por debajo de la presión atmosférica. Por eso tengo que la presión al vacío va a ser la presión atmosférica menos la presión absoluta. ¿Ya? Bueno, es la misma fórmula, ¿cierto? Que a eso se le llama presiones al vacío, nada más. El término de vacío se utiliza para indicar que en un espacio la presión es menor que la atmosférica, nada más, solamente eso, ¿ya? Por eso ahí volvemos a repetir. Bien. No se olviden de esta fórmula, es fundamental. Yo en el examen le podría preguntar, ¿qué es una presión al vacío? ¿Qué es una presión de vacío? ¿Qué me van a contestar? Que es una presión que es menor a la atmosférica, nada más. ¿Ya? En un lugar, por ejemplo, acá, se entiende por presión atmosférica a la presión reinante en el aire. Normalmente la presión atmosférica es 1.033 kilopondios sobre centímetros cuadrados. O es 101.325 pascales, 101.3 kilopascal. Eso a nivel del mar. Esa presión que estamos dando ahí es simplemente a presión del mar. ¿Ya? Por supuesto que nosotros vamos a ver, como la niña buscó ahí la tabla, pues vamos a ver que mucho depende de la altura también. ¿Ya? La altura reinante en el lugar. Entonces, por ejemplo, si estamos en La Paz, por ejemplo, que está a 4.000 metros de nivel del mar, tal vez, digamos, dependiendo de la altura, esa tenga otra presión, ¿cierto? Ya no es, la presión atmosférica no es la misma que aquí en Santa Cruz. Pero para efectos de trabajar en nuestro práctico, vamos a trabajar con esa presión atmosférica, ¿ya? Una atmósfera es igual a 1,0325 barómetros, ¿no? Le hemos dicho, ¿qué significa ese bar? Bar es porque me lo da el barómetro, ¿ya? Por eso es que yo les digo que el barómetro indica la presión atmosférica que está reinante en el lugar, ¿de acuerdo? Pero normalmente vamos a trabajar con esta cantidad que es 1.033 kiloponios sobre centímetros cuadrados, ¿ya? Que son las presiones barométricas o presiones atmosféricas. Bien. Presión absoluta y manométrica. Aquí yo quiero recalcar algo. Si se mide la presión con respecto al cero absoluto, ¿qué quiere decir? Presión atmosférica cero, se denomina presión absoluta cuando se mide con respecto a la presión atmosférica como base. Se denomina presión manométrica. Esto se debe a que prácticamente todos los medidores de presión registran cero cuando están expuestas a la atmósfera. ¿Ya? Nuevamente ahí dice que los medidores de presión lo ponen en cero, o sea, no la toman en cuenta la presión atmosférica, nada más. Hasta ahí nada más. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver, aquí da un ejemplo, dice,
Si un fluido tiene una presión de 5,5 kilopascales, que es kilonewton sobre metros cuadrados, y la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales, entonces la presión absoluta simplemente es la suma de las dos presiones, tanto la presión manométrica como la presión que me da el manómetro, ¿ya? Manométrica más atmosférica, nada más eso. Lo único que quería explicarle era eso. Nuevamente aquí dice, si la presión está por debajo de la presión atmosférica, se denomina presión de vacío. Y su valor manométrico es la cantidad por debajo de la presión atmosférica, nada más. Aquí se encuentra. Lo que se denomina un vacío elevado es en realidad una presión absoluta baja, nada más. Pero ese es un concepto que ya lo tenemos que manejar. Presión por debajo de la presión atmosférica, presión de vacío, nada más. Un vacío perfecto corresponde a un cero absoluto de presión, nada más. ¿Ya? Este sería un vacío perfecto, ¿no? Que sabemos que no existe, también esa es una utopía. Así como hemos hablado de los líquidos, donde la presión, donde donde la viscosidad es cero, ¿cierto? Entonces, eso existe, es una utopía, pero a veces se trabaja con esos valores, ¿cierto? De cero. Bien, acá igual. Nuevamente tenemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Yo le pregunto, hace rato hemos hablado y hemos dicho presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Yo le pregunto, ¿esa presión relativa es la manométrica? Sí. Sí, es la manométrica, pero no simplemente vamos a hablar de manómetros o presiones relativas, simplemente presión nomás. Esa presión, esta relativa como esta manométrica, o simplemente decir presión, si yo le doy aquí una pantalla, mi líquido está acá, y yo le digo, bueno, ¿cuánto es la presión en este punto? ¿Qué tipo de presión es esta? Aquí que está, aquí en esa parte, en este punto del líquido. ¿Qué tipo de presión es esa? Aquí tengo mi líquido. Aquí si yo quiero calcular la presión en ese punto de aquí. Es la manométrica. ¿Será presión manométrica relativa? ¿Qué tipo de presión es? Como esta de acá que estoy calculando es la misma. ¿Por qué? Porque no estoy considerando la atmósfera nada más. Aquí, si yo le pediría la presión absoluta en este punto P, aquí le doy una presión atmosférica. ¿Sí? Pero esta presión relativa, presión manométrica, es esta presión sin considerar esto de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso hace rato yo les pregunté cuánto era la presión aquí en la superficie. Me dijeron la presión vale cero. Se llama relativa, manométrica o simplemente presión. O sea, solamente hay dos tipos de presiones. Presión debida al fluido, debida al líquido ahí que está presionando el fluido contra una superficie, y la presión atmosférica, nada más. Entonces hablamos de presiones relativas, presiones manométricas o simplemente presiones. Es cuando estamos considerando presión atmosférica cero. ¿Ya? Ahora si me pide la presión absoluta, tengo que sumarle la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces si yo le pido cuánto es la presión absoluta
en este punto 1, por ejemplo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la presión absoluta aquí en este punto 1? 0. 0. ¿Seguro? Presión Sí, porque no absoluta. está sumergido, no está sumergiéndose en el agua, en el líquido, está sobre el Ya. líquido. Pero a ver, escúchenme la pregunta. Presión absoluta le pedí. No simple, no le dije solo presión. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué me dicen los demás? ¿Cuánto es la presión absoluta en el punto 1? La presión atmosférica. Es igual a la presión atmosférica, pues. Más 0, ¿no ven? Más esa presión que ustedes me dijeron 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo le digo presión relativa, manométrica o simplemente presión, es la misma. Pero otra cosa ya cuando yo le digo presión absoluta tiene que tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un cuadro que es muy importante. Un dibujo, perdón. Aquí tengo una pantalla, ¿no ven? Yo quiero ver, como ustedes ven, aquí tengo una superficie libre de líquido. Fíjense que depende del líquido, voy a tener un alfa acá. Aquí me da un alfa, depende del líquido. ¿Ya? De aquí hasta aquí yo voy a tener una presión relativa, o simplemente presión. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa presión hasta aquí? Fíjense que yo tengo que considerar esta profundidad, ¿cierto? Esa profundidad. Si usted ve, la presión es igual al peso específico del líquido por H. No se olviden nunca de esa fórmula. Presión es igual al peso específico del líquido por H. ¿Ya? Y fíjense, la tangente de alfa, me dicen, es igual, si ustedes lo ven aquí geométricamente, van a tener este triángulo, ¿no ven? Entonces la tangente de alfa va a ser presión relativa, que yo le llamo relativa, sobre H. Entonces, como ustedes ven, la tangente de alfa, vamos a tener presión relativa sobre H es igual al peso específico del líquido. ¿Sí? Por esta fórmula que nosotros hemos tenido acá. Por eso dice la tangente de alfa es igual al peso específico del líquido. Porque tenemos presión sobre H, ¿no? Entonces, fíjense, por eso es que este peso específico del líquido viene asociado con un alfa, con una inclinación que me da para poder las presiones. ¿Ya? Si el líquido es agua, alfa vale 1. Y por supuesto que la tangente de 45 grados es 1, ¿no ves? Por eso dice alfa es 45 grados. Eso para el agua. ¿Ya? Para el agua, el gamma es 1, por lo tanto la tangente de 45 grados es 1, ¿cierto? Entonces, tangente de 45 grados es igual a P sobre H. Bien. Entonces, fíjense que aquí tengo que mi gráfica
esta de aquí, presión relativa. Si nos venimos más abajo, esta es la presión relativa, porque como varía por H, y esta que no varía, es la misma en todo punto, es la presión atmosférica, ¿cierto? Porque es el mismo. Entonces, vamos a ver que depende de la altura, de la profundidad, vamos a tener este cuadro de presiones. ¿Sí? Mientras más profundo, porque yo tengo que presión es igual al peso específico del líquido por H. Mientras más profundidad yo tengo, va a ser mayor presión, ¿cierto? ¿Sí? Mayor presión, porque va a variar. Si H aumenta, por supuesto que la presión aumenta. Pero la presión absoluta, en este caso, que viene a ser esta de acá, ¿no? Esa variación de presión es más una presión atmosférica que es constante. La presión atmosférica es constante si estamos en un mismo lugar. Por eso dice aquí una fórmula. Esa P es presión absoluta, que me está diciendo que simplemente le pone P, es igual a P sub 0 más Rho por gravedad por Y, dice. Es una presión, esta P sub 0, ¿cuál es P sub 0? P sub 0 es esta. Esta P sub 0 es la presión atmosférica. Y esto es presión absoluta igual a la presión atmosférica más el peso específico del líquido por H, que es la otra presión ahí, ¿no? La presión debida a la profundidad del líquido. Entonces, seguimos con la misma fórmula. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Presión atmosférica más la presión relativa. La presión relativa es la que varía de acuerdo a la profundidad del líquido. Esto es peso específico, ¿cierto? Peso específico. Bien, ¿se entendió esto? Si nosotros solamente estaríamos trabajando con presiones, que normalmente es lo que hacemos, este es mi líquido, esta es la superficie, aquí está la profundidad. Cuando nosotros dibujamos esto, simplemente es la variación de presiones, nada más presiones relativas. Presiones hidrostáticas también se le llama, ¿ya? Que va aumentando, depende a la profundidad. Si yo quiero calcular aquí la presión en este punto, yo digo simplemente presión es igual a gamma por H, si esto es H, ¿cierto? Mientras más profundo estemos, es más mayor la presión. Son presiones relativas, nada más. Si yo nuevamente calculo la presión absoluta, tengo que sumarle la presión atmosférica. Sabemos que este gamma, que este alfa, diré de aquí, varía de acuerdo al peso específico del líquido. Nuevamente repetimos, si es agua, ese es tangente de 45 grados. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entonces, tengo, disculpen, Ya, le escucho. sí, si digamos, tenemos por decir, una piscina de 2 metros, su presión va a ser, por decir, 3, pongámosle. Y si tenemos otra piscina que tiene unos 8 metros, su presión va a aumentar demasiado. No sería así como que
por Va a 2, aumentar. digamos. No, va a aumentar porque eso es, fíjense que es triangular, eso de ahí no es, digamos, como para... hay una variación lineal ahí en la profundidad, ¿no ves? Esta Sí. variación de aquí es lineal. Mientras más profundo estemos, pues si estamos a 8 metros, pues vamos a tener que esta es su pared de su piscina. Usted tiene que sacar el centro de gravedad de esa pared y venirse acá para calcular su fuerza, pues no. Va a variar siempre, va a variar harto. Ok, gracias. Mientras más profundo estemos, más presión tengo y la fuerza va a ser mayor. Ya la fuerza que empuja el agua sobre sobre la superficie. Supongamos que yo tengo una pantalla aquí. Aquí tengo agua. Y aquí tengo, si póngase aceite. Bien. ¿Cuál sería y con cuál fuerza usted diseñaría esta pared de aquí, esta placa de acá? ¿Cuál era la pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor, ingeniero? Ya, yo tengo que diseñar, supóngase que con hormigón, ¿ya? Esa pantalla. Y yo aquí tengo agua con una altura H1. Y aquí tengo aceite con una altura 8.2. Por supuesto, aquí tengo un gamma del agua. Y aquí tengo un gamma del aceite, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Ya sabemos que es peso específico. Presión es igual a peso específico por H. No nos olvidemos nunca de esa fórmula. Yo le pregunto, ¿con qué fuerza usted le daría al que diseña el hormigón? Fíjense que aquí va a tener una fuerza hidrostática. Aquí va a tener un HCP, que sería un centro de presiones que le vamos a llamar. Aquí va a tener una fuerza hidrostática 2 debido al aceite. Entonces, fíjense, la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza H menos la fuerza H2, ¿no ve? Entonces, la que usted le daría sería esta fuerza para que se diseñe. Porque fíjense, ahí es como si esté contrarrestando las dos fuerzas, ¿cierto? Por eso es que a veces hay un argumento, por eso es que hay un argumento válido que cuando dice, si mi piscina está vacía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le quito todo esto de aquí, toda esa fuerza. Entonces va a haber un empuje del terreno hacia esa pared, simplemente. Entonces, ¿es más peligrosa o menos peligrosa? O sea, ¿hay mayor peligro de que se derrumbe o no se derrumbe? O que se parta su pared ahí. Por eso dice, Sí, es peligro que se... Claro, hay desventajas cuando usted la vacía su piscina. Por supuesto que si los cálculos están para soportar simplemente este peso o esta presión de acá, que siempre va a ser mayor que esta de acá, digamos que un empuje de la tierra, depende del peso específico que tenga este terreno de acá. Entonces, lo que nos interesa más que todo, porque esta fuerza hidrostática que está acá al otro lado, va a ser siempre mayor, ¿ya? Esta fuerza del terreno normalmente es mínima, pero existe. Y si usted quiere hacer un buen diseño, pues usted va a tener que considerar el empuje del terreno que va a ser sobre su pantalla.
¿Me entendieron? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, Sí. entonces vamos a tener a veces algunos problemas de ese tipo, digamos que usted tiene que considerar también las fuerzas hidrostáticas que le llamamos. Fíjense, ya no le llamo ni presión, ni fuerzas, ni presiones absolutas, relativas, simplemente yo le voy a llamar fuerzas hidrostáticas. La fuerza hidrostática o fuerza H es debida a la presión en ese punto, nada más, ¿ya? Que prácticamente son fuerzas debidas a presiones de vida líquido. No considera la presión atmosférica, ¿ya? No se considera la presión atmosférica. Bien. A ver. Acá dice distribución de presiones en un líquido homogéneo. Yo le consideraría no homogéneo, parece que se han equivocado ahí. ¿Ya? Porque hemos visto que en la anterior, que la tangente de alfa el peso específico. ¿No? Entonces, mucho depende de esta alfa. Fíjense que aquí hay un líquido que tiene un gamma 1. Aquí hay otro líquido que tiene un gamma 2. Aquí hay otro líquido diferente, puede ser agua, aceite, mercurio, no sé, son líquidos que tienen diferentes pesos específicos. Fíjense, cada líquido tiene su propio alfa, alfa 1. Aquí tiene un alfa 2. Aquí tiene un alfa 3. ¿No? Entonces, si yo saco la presión, solamente la presión relativa, aquí en este punto, va a ser igual en el punto P1, ¿ya? Aquí en 1, va a ser igual al peso específico 1 por la altura H, ¿de acuerdo? Hasta aquí va a haber una presión. Aquí, cuando me está haciendo una división aquí vertical, yo le voy a decir, aquí, si yo quiero calcular en el punto 2, fíjense, esta se mantiene constante, ¿ya? La presión relativa en el punto 2 va a ser el gamma 1 por H porque se mantiene constante, fíjense lo que yo me arrastro allá, más ¿cuánto? Fíjense, la presión es esta de acá, no debida a esta se debe, ¿no ves? Más gamma 2, pongámosle que esto sea H2, supóngale que esto sea H1 por H2. Entonces ya tengo la presión en este punto, pero solamente son presiones relativas. Y si yo tuviese aquí, y aquí le pongo gamma 3, fíjense que sería la suma de las dos anteriores, ¿sí? Que son constantes, que sería esto de aquí. Esto que estoy rayando con amarillo es esto de aquí, que es constante, más el peso específico 3 por el H3. Pero eso sería presiones relativas, ¿no? Porque fíjense, aquí ya varía, ¿no? Ya hay una variación debida a esa tangente, a ese ángulo, porque es otro peso específico. Pero esto vendría a ser presiones relativas. Si yo le pido la presión absoluta, pues fíjense que todo esto es constante, que me da la presión atmosférica. Esto de aquí es la presión atmosférica.
Entonces, si yo le pido la presión absoluta, igual a la presión atmosférica, más gamma 1 por H1, más gamma 2 por H2, más gamma 3 por H3. ¿Se entiende el dibujito? ¿Se entendió? Sí, ingeniera, se entiende. ¿Ya? Entonces, pero normalmente cuando yo le pido, simplemente son presiones relativas. Normalmente en todos los ejercicios son solo presiones relativas las que yo encuentro. ¿Ya? Pero ese dibujo, como ustedes ven, hay variaciones de ángulo. Si hay variaciones de ángulo es porque el líquido no es homogéneo. El líquido desde la superficie varía con diferentes líquidos. Puede ser agua, puede ser aceite, puede ser queroseno, no sé, ¿no? Lo que ustedes vean ahí conveniente. Y cada líquido tiene su alfa. Y ese alfa depende del peso específico del líquido. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Bien. Ok. Esa sería la explicación de ese cuadro de ahí. Ya, es lo mismo. Fíjense que aquí es lo mismo. Esta de aquí de aquí, esto es la presión absoluta. Porque todo este espacio de acá, que es constante, es la presión atmosférica. Y aquí, hace rato yo les escribí algo que decía presión absoluta, presión atmosférica más gamma 1 por H1 más gamma 2 por H2 más gamma 3 por H3. Por eso es que aquí esto lo escribe como la sumatoria de los gamma por las profundidades. Es lo mismo, ¿sí? Es la sumatoria de los pesos específicos por el delta Y, dice, ¿no? Es un H. ¿Ya? Aquí yo le llamé H1, acá yo le llamé H2 y aquí le llamé H3, ¿no? Por eso dice la presión absoluta es presión atmosférica más la sumatoria de todos los gamma por los H. Aquí, resulta que yo tengo un ángulo alfa acá. Y aquí, como es otro líquido, voy a tener un alfa 2. Y ese va a tener mayor ángulo que este. Porque dice que el peso específico es mayor al 2 que el 3. Entonces, fíjense cómo el ángulo varía. Ya acá no se nota, pero aquí es un poquito ligeramente mayor. Acá, si el gamma 3 es mayor que el gamma 2, entonces también hay una mayor pendiente. ¿Lo ven? ¿No ven? ¿Cómo varían las pendientes? Mientras más grande sea el gamma, vamos a tener mayor pendiente, ¿no? Entonces, viene a ser esto que vemos aquí, la fórmula que vemos aquí es la misma fórmula que yo le estoy planteando acá. ¿Ya? Esa sería una explicación del gráfico. El gamma 2 es mayor que el gamma 1, el gamma 3 es mayor que el gamma 2. Entonces las pendientes son mayores. ¿Ya? Son líquidos que tienen una mezcla, no mezcla, sino en cada capa tiene pesos específicos diferentes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniera, una consulta. Sí.
¿Por qué a mayor pendiente el peso específico viene a ser mayor? Ya. Aquí vamos a ver que yo tengo la tangente de alfa es igual a P sobre H. Y esto es mi peso específico, ¿no? O sea que el peso específico prácticamente viene en función de la tangente de alfa. Y si usted, a ver, si nos vamos un poquito a matemática, cálculo 1, o el colegio, usted tiene el círculo trigonométrico, ¿sí? Usted tiene una pendiente alfa aquí. ¿Cuál es la tangente? O sea, lo que le da la tangente es esta. Esta es la línea de la tangente. O sea, es la representación geométrica en el círculo trigonométrico. Si usted tiene un alfa más pequeño, la tangente es esta. ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Ya? Y fíjense, cuando usted llega a 90 grados, es decir, que no puede haber un líquido con tangente mayor a 90 grados. O menor, tiene que ser menor a 90 grados. Porque si usted llega aquí y va a ver que la tangente de 90 grados es infinito. ¿Por qué? Porque esto se hace, crece infinitamente, ¿no ves? Si estoy aquí, va creciendo, y aquí se llega al infinito. Porque la representación de la tangente es esta. ¿Sí? Mientras más chiquitito el ángulo mayor, y cuando llegamos aquí a 90 grados, la tangente de 90 grados es infinito, ¿no ves? Entonces, a mayor ángulo vamos a tener mayor gamma. ¿Por qué? Porque está con esa gráfica, con esa fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo, siempre el ángulo alfa, digamos, en todos los líquidos, tiene que ser menor a 90 grados, mucho menor a 90 grados. ¿Ya? Por eso el agua, digamos, es un referente que me dice, bueno, la tangente para el agua es gamma, esa es 45 grados para el agua, ese alfa. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, ingeniera, lo entendí. Okay. Gracias. Perfecto. Bien. Ahora, ustedes lo van a leer, todo eso de aquí, de los manómetros son instrumentos que utilizan columnas líquidas para medir presiones. Describiremos 3 instrumentos de este tipo. Aquí me da 3 manómetros. ¿Ya? Ustedes lo leen, pero aquí dicen manómetros en U para pequeñas presiones, manómetros de tubo en U, presiones grandes, y micromanómetros, cambio de presión muy pequeños. ¿Ya? Pero, a ver, estos ejemplos se da aquí. Todavía no hemos hecho. Ya, primero vamos a hacer otra cosa para que le entendamos a esto. Dice unidades y escalas de presión, de medidas de presión. Yo les pregunto, ¿cómo es la presión en La Paz? ¿Mayor o menor? Mayor. A los demás, a ver qué opinan. Menor. Menor. ¿Por qué? Mayor, menor, ¿y por qué? Que aquí en Santa Cruz. Por la altura. Estoy haciendo presiones atmosféricas. ¿Sí? Si nosotros nos vamos para abajo, yo estoy en un punto aquí, Santa Cruz. Si nosotros nos bajamos aquí al nivel del mar, la presión atmosférica igual a 1.033 kilopascal.
Si estamos en Santa Cruz es menor. Si estamos en La Paz, mucho menor todavía, porque estamos a mayor altura. Y si nosotros aquí nos metemos al mar, aquí abajo, aquí estamos en el mar, y le calculamos la presión aquí, ¿va a ser mayor o menor? Mayor. Va a ser mayor. Va a ser mayor porque usted tiene la presión absoluta. Ahí le vamos a tener que asustar la presión relativa más la presión manométrica, ¿no? Y esta presión relativa es igual a gamma por H. Va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estemos hacia abajo, va a ser positivo. Si nos vamos hacia arriba, vamos a tener negativo. ¿Ya? Entonces, depende de dónde se ubique. Estamos en un manómetro. Aquí. Quiero calcular la presión aquí. Voy a tener gamma por H. Quiero calcular la presión acá. Va a ser gamma por H2, pero negativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estoy en este punto. Quiero calcular la presión aquí, va a ser gamma por H. Si estoy en este punto y quiero calcular la presión acá, va a ser menos gamma por H2. Gamma por H. Estoy poniendo que es esto. ¿Ya? Entonces, cuando estemos trabajando con los manómetros, vamos a ver de qué son presiones hacia abajo positiva y hacia arriba negativa. Dice, como sabe tener en cuenta para pequeñas diferencias de H en elevación, la ley de variación de la presión puede escribirse negativa, ¿no ve? Menos gamma por D de H. El signo negativo indica que la presión disminuye. Aquí está la respuesta, ¿no ves lo que yo le pregunté? El signo negativo indica que la presión disminuye al aumentar la altura. Vamos a considerar H positiva, H, digamos, positiva hacia arriba, ¿ya? Pero el signo negativo es debido a que va disminuyendo la presión, nada más. Eso es lo que me indica, ¿ya? Que va disminuyendo la presión hacia arriba. Dice, presión expresada como altura de presión. Ya, más adelante vamos a tener a ver, esto es una pregunta que le hicimos al ayudante que quería dar examen de auxiliatura para la materia. Por si acaso, ¿se ha comunicado el auxiliar de la materia con ustedes? No, ingeniera, no. No, ok. Tienen auxiliar, por si acaso, ¿ya? Vamos a hacer, creo que por ahí lo tengo el nombre del auxiliar. Le voy a llamar para que se comunique con ustedes o voy a tratar de introducirlo al WhatsApp para poder que se comuniquen y establecer un horario de ayudantía, ¿ya? Yo pensé que ya se había comunicado con ustedes ya. Ya se comunicó, ingeniera. Ya, ok, se comunicó, entonces, ¿en qué quedaron? ¿Cómo me dicen no hay? Hicimos ¿Ya? un grupo de WhatsApp y Ya, perfecto, pero el ayudante está para que le ayuden algunas dudas, jóvenes, no para que le haga el práctico, porque les ayude, porque a veces los ayudantes se pasan resolviéndoles el examen, ¿no? O el práctico. Entonces, tienen que llevarle sus dudas. Yo dudo esto porque no todo se puede dar en clase, ¿ya? No todo se puede dar en clase. Entonces, por favor,
empiecen a trabajar con el ayudante, ustedes son los indicados para poder decir, bueno, se pasa o no se pasó ayudantía, porque ustedes tienen la colaboración de la ayudantía, entonces tienen que aprovecharla. El anterior semestre no había, ¿ya? No había ayudante, recién desde este semestre está habiendo ayudante. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver, ya yo les decía, ¿por qué? Fíjense, aquí voy a tener presión es igual a gamma por H. Fórmula de presiones relativas. Entonces, dice, yo esta presión que yo tengo aquí, yo la puedo convertir en alturas de presión. Entonces, H para mí va a ser altura de presión. Ya, supóngase que usted tiene aquí cerrado, completamente cerrado, aquí algo totalmente cerrado. Y aquí le dice, bueno, esta presión que está cerrado, presión 1, le dice que es 10 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Es una presión que le da, que está ahí bien cerrada. Y aquí yo le pido cuánto es la presión en este punto 2. Si yo conozco un H2 aquí, ¿cuánto creen que es la presión ahí? Por supuesto, aquí la presión 2 va a ser la presión 1 más el gamma 2 por H2. Pero ¿qué pasa? Supóngase que esto es aceite y quiere conocer la fuerza acá. ¿Ya? La posición de esa fuerza. ¿Dónde me va a posicionar esa fuerza? ¿Será que está ahí? ¿Será que no está? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta presión 1, que vale 10 kilonewton sobre metros cuadrados, convertirlo en altura de presión del agua, del aceite. Porque usted tiene que sumar, supóngase que quiere posicionar esta presión, esta fuerza de aquí. Entonces aquí va a tener una altura H2 más una altura que me va a dar esta presión de acá. Entonces lo que tiene que convertir esta presión 1, esa presión 1, tengo que convertirla en alturas de presión de aceite, porque aquí está actuando el aceite. Y esa es la fuerza que yo quiero ahí. ¿Se da cuenta? Quiero la presión en ese punto, pues yo sumo, pues yo tengo que convertirlo para sacar la posición de esta fuerza de aquí, ¿ya? Para sacar la posición de esa fuerza, debo convertirlo, esta presión que tengo aquí, en alturas de presión de aceite. ¿Sí? ¿Me entienden? Convertirlo en altura de presión de aceite. Por eso es que es importante que yo tenga un concepto de lo que es una altura de presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo va a convertir? Me va a decir presión es igual a gamma por H. ¿Sí? Si es presión es de gamma del aceite, entonces va a tener H, va a ser la presión 1 sobre el gamma del aceite. Entonces ya va a tener este H para sumarle a este H2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta presión 1 la convierte en alturas de presión de aceite de esa forma. Porque yo voy a necesitar más adelante para posicionar justamente esa fuerza de empuje de aquí, fuerza hidrostática,
Entonces yo tengo que tomar aquí en cuenta esta altura que me da de esa presión. ¿Me entendieron? Sí, ingeniera. Y la altura de presión, fíjense, simplemente es P sobre gamma, nada más, ¿no? Pero es importante tomarlo en cuenta, digamos, ese aspecto, ¿ya? Por eso dice, esa presión que yo tengo aquí encerrada se llama altura de presión, ¿ya? Puedo convertir la altura de presión. Eso es importantísimo, ¿bien? Bien, presión atmosférica, bueno, aquí ya lo leen, aquí, acá, presión. A ver, yo quería hacer ese ejemplo de ahí. Yo sé que la presión ya, la presión del fluido actúa con referencia a la profundidad del líquido y al peso específico. Aquí, normalmente digo yo, aquí tengo un manómetro, una tubería, y yo le digo la presión 1. ¿Ya? Fíjense, cuando yo estoy en un líquido cualquiera, la presión aquí es la misma. Sí. Sí, porque sí, a mí me puede decir es H, ¿sí? Ahora, supóngase que esta presión es la misma que esta de aquí. La presión en este punto, en este es el mismo. Si es el mismo líquido. Sí. ¿Sí o no? Sí, Supóngase que Sí, esto es sí, 1, esto es 2. sí, Supóngase que aquí tiene el punto 1 y aquí tiene el punto 2. Si es el mismo fluido, si este es el punto 1 y este es el punto 2, si es el mismo fluido que está circulando por aquí, ¿ya? El mismo fluido. Entonces, yo voy a saber ahí que la presión 1 es igual a la presión 2. Pero resulta, ¿cuánto es la presión aquí? ¿Cuánto es la presión si está? Esa la presión en el punto 3 es 0. Pero suponga que usted no conoce esta presión en 1. Usted quiere calcular esa presión en 1. Entonces, y usted puede decir la presión 2 es igual a gamma por H, ¿no ve? ¿Sí? Porque aquí la presión relativa es 0. Ya. Un ratingo, por favor, ¿ya? Un ratingo, me esperan unos 5 minutitos. Tenía una madera. Y cuando no teníamos madera. Sí, le voy a dar más, porque sí está caliente.
Bien. Ahora, entonces, fíjense, aquí usted le pide qué presión hay en el punto 1. ¿Cuál es la presión en el punto 1? ¿Cuál es la presión aquí? Que me va a leer el manómetro. Porque ese es un manómetro. ¿Cuál es la presión aquí que me va a leer este manómetro de aquí? Es la misma que me está midiendo aquí porque está elevando a una altura H. Va a ser igual a gamma por H. ¿Por qué? Porque P1 es igual a P2. ¿Sí? Por eso hemos dicho, les he dicho, si está en la misma posición, sí. Vuelvo a ponerle aquí. La presión en el punto 1 es diferente a la presión en el punto 2. Es diferente a la presión en el punto 3, pero aquí en este mismo nivel, si es el mismo líquido, tiene la misma presión. Es por eso que la presión 1 es igual a la presión 2. Yo quiero saber cuánto es la presión que me va a medir aquí ese manómetro. ¿Ya? Como yo sé que esto está sobre la superficie y la presión 3 vale 0, entonces 0 más, si me vengo para abajo, vamos a hacer gamma por H. ¿Me entendieron? Ya, bien. Ahora, aquí tengo un punto 1, aquí tengo un punto 2 y aquí tengo un punto 3. Pero fíjense, ahí ya los pesos específicos son diferentes. A ver, los pesos específicos son diferentes. Entonces, yo voy a tener aquí, este manómetro me da una presión 1. O sea, aquí yo quiero saber la presión en el manómetro también. ¿Ya? Entonces, yo supongo ser que esto es A. Yo tengo la presión en A. Aquí. ¿Ya? Quiero saber cuánto es la presión que me arroja ese manómetro. Yo le voy a llamar A. Fíjense que aquí tiene el mismo líquido, un mismo líquido acá. Entonces, yo me puedo venir de acá como del punto 3. Fíjense, a esta misma altura, aquí es la misma que la presión en A. ¿Y cuánto es la presión en 2? Entonces yo le voy a decir más gamma 1 por H. Estoy aquí en la presión 2. Pero ahí cambia mi líquido. Hasta arriba. Supóngase que esto ya es mercurio. Supóngase cambia de líquido. Ya no es homogéneo. Entonces, yo voy a aprovechar que la presión en este punto es la misma que la presión en ese punto. Porque está a un mismo nivel. ¿Sí? Entonces, ya llegué aquí. Entonces, si yo quiero llegar al punto 3, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si quiero llegar al punto 3? Menos, porque está para arriba, ya me estoy llegando arriba, el gamma 2 por el H es igual a la presión en 3. Y la presión en 3, como está fuera de la superficie, está sobre la superficie 0. Entonces, si mi pregunta era cuánto vale la presión, entonces sería gamma 2 por H menos gamma 1 por H minúscula. ¿Se entendió? Hola, hola, ¿se entendió? Sí, mira, se entendió. Bien.
Entonces, de esa forma nosotros vamos a trabajar con los manómetros, ¿ya? De esa forma. Bien. Vamos a ver qué pasó con este tercer ejemplo de acá. Aquí yo tengo 1, fíjense, P de 1. Aquí tiene un líquido que es gamma 1. ¿Ya? Ujú. Ahora sí. Creo que me falta algún dato acá. Resulta que aquí esto es otro líquido hasta acá. No me interesa el diámetro, no me interesa el diámetro del tubo, ahí el diámetro mayor tampoco me interesa. Lo único que esta presión que hay aquí en el punto 1 me hace que mi líquido suba un poquito este H, ¿ya? Que me suba ese H de ahí. Ya, claro que aquí me faltó un datito, que cuánto hay desde aquí hasta aquí, por ejemplo, H1. Si yo quiero llegar hasta este punto de aquí, entonces voy a tener P1 más el gamma 1 por H1 más H. Estoy aquí. Entonces, si ustedes ven aquí, hay una diferencia menos el gamma 2, porque ya estoy para arriba, por H. Entonces estoy aquí en la superficie ya, y eso es igual a 0. Entonces yo puedo calcular la presión manométrica, la presión en el manómetro 1. No interesa los diámetros ahí, ni los diámetros de la tubería menor, ni la tubería del otro, no interesa. ¿Ya? Porque aquí si bien yo estoy considerando el mismo líquido que se desplaza hasta ahí, esta presión hace que este mercurio, supóngase, se vaya más arribita a una altura H. ¿Sí? Entonces, aquí tal vez sea otro sentido de pero aquí me falta una altura que hay de este punto hasta este punto de aquí, porque de aquí hasta aquí hay H. Entonces yo tengo este de aquí menos gamma 2 por H. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí cambia, en esta partecita de aquí, cambia el líquido. Hace que esto se suba un poquito más arriba. Aquí puede ser agua todavía, pero aquí sube un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, sería la fórmula que nosotros tenemos. De todas maneras, si nos vamos hacia abajo, sumamos. Si nos vamos, consideramos hacia arriba, restamos. Lo que tienen que considerar es que en un mismo nivel, si este nivel de aquí es el mismo, la misma presión. Sin embargo, si yo considero esto, es diferente la presión acá, ¿no ves? ¿Por qué? Porque hubo cambio de líquido. No es diferente la presión. Hay cambio de líquido. Entonces, pero si es el mismo líquido con su mismo gamma, entonces en una misma altura las presiones son idénticas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Tenemos todavía para hacer, bueno, esto ya está. Alturas de presiones, ya está. Unidades de escala, bueno, ya vamos a leer esto acá. La ecuación fundamental de la estática. Pascal.
y la ley de Stevin que les había dicho al comienzo, ya lo vemos para la próxima clase. ¿Ya? Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Vamos a pasar clase viernes? ¿Sí o no? ¿Qué hay viernes? Disculpe. Creo que Creo que hay elecciones o votaciones en general. Hay un referéndum de la universidad. Hay un referéndum, entonces tienen que ir a contestar, ¿no? Preguntas del referéndum. Sí. Mayormente los referéndums son tipo por la mañana y nuestra clase justamente igual es por la mañana. Entonces creo que sería... Es como ir a votar nomás, pues, porque es lo mismo, ¿no? En vez de hacer una crucecita, cuando usted va a votar, aquí va a hacer unas 10 preguntas, creo que son. Tiene que contestar a las 10 preguntas y depositar su respuesta en las ánforas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que está muy incierto eso. Unos dicen que sí, otros dicen que no, hay algunos que objetan, otros que no sé, no está tan muy clara ese referéndum. Entonces, no sé si quieren pasar clases, si quieren ir, no ir. No sé, si no hay, por supuesto, si no hay referéndum, de cabeza estamos en clase, ¿cierto? Pero si hay, tampoco yo creo que si hay referéndum, que no pasemos, porque yo creo que hay que ir a hacer cola y todo eso, ¿no? Y si no hay, pasamos clases. Es lo mismo que una votación. Y aparte que si no vamos, nos van a cobrar una multa, creo, nos dijeron. Sí, hay multa. Siempre hay multa, ¿ya? Bien, entonces, vayan haciendo los prácticos, jóvenes, por lo menos el práctico 1. Yo creo que en la próxima clase, el próximo miércoles, terminamos esto y pueden ir haciendo ya el práctico 2. Pero ese que les mostré de hallar los momentos de inercia, centros de masa, también pueden ir haciéndolo porque eso ya es un repaso que ustedes tienen que hacer de la isostática, ¿no ven? Que eso yo no necesito que ustedes sepan bien. ¿Ya? Sepan para poder trabajar con los problemas más adelante. Eso lo vamos a hacer para compuerta. Ingeniera, ¿qué le parece si el viernes, si hay referéndum, no pasamos clase y pues vamos a votar y de paso avanzamos con el tema del práctico, ¿no? Porque creo que cuando abrió el tema del práctico 1, creo que nadie presentó. No, nadie ha hecho todavía. ¿Ya? Pero ahí están todos los prácticos. El que quiera ir haciendo y avanzar la materia ya puede ir haciendo, no hay problema. Y puede ir preguntando, ¿no? Porque lo importante es que ustedes vayan haciendo sus dudas, ¿no? Pueden preguntar todo lo que quieran ya, ¿no? ¿Hay algún repitente? No creo, ¿no? No sé. ¿Hay algún repitente? Puede ser que no, puede ser que hayan, ¿ya? Pero todo depende de ustedes, ¿ya? De todas maneras, yo no sé si ir a votar. Cuando ustedes tengan dudas, por favor, díganme, podemos hacer vayan haciendo el práctico y luego hacemos una clase virtual. Que sea, no les digo clase presencial porque creo que hay ciento y tantos ahí en el WhatsApp, no sé si serán todos alumnos, voy a empezar a verificar si son todos los alumnos, ¿ya? Porque ahorita hay 83, ¿no? Asistentes. Entonces, no sé si estarán todos los alumnos. Y ya voy a empezar a tomar asistencia también, ¿ya? Las clases están grabadas, quedan ahí, yo voy a poder tomar asistencia. El alumno que no asiste a clase, lamentablemente no va a poder dar el examen final, ¿ya? Entonces, ya estamos en un punto de la carrera donde ustedes tienen que aprender a ser responsables, eficientes, estudiosos, para que sean buenos profesionales. ¿Ya? ¿Bien? Ingeniera, una pregunta. ¿Lo subió los videos de la clase ahí no, yo no subo los videos, simplemente subo la teoría y las clases prácticas que vamos haciendo aquí en mi tablet, ¿no? Lo que escribo, ¿no? Para que vamos practicando. Ustedes creo que se encargan de grabar, mandarse, no sé, si ustedes tienen un Instagram, no sé. ¿Ya? ¿Graban las clases, sí o no?